Mi Jesús, hoy, viernes 17 de septiembre del año 2021, estamos en la 24ª semana del tiempo ordinario. La memoria es libre, el color puede ser verde o blanco. Y el salterio de la cuarta semana. Hoy es viernes penitencial. Celebramos en nuestra Santa Iglesia a San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Escribió 31 obras, entre las que más se destacan las disputas, el catecismo, las ascensiones espirituales de la mente en Dios y el arte de morir bien. Nació en Montepulciano, Italia, en 1542. Ingresó en la Compañía de Jesús después de realizar su noviciado. Se trasladó al Colegio Romano para realizar sus estudios de teología. Unos años más tarde fue enviado a la Universidad de Lovaina en Bélgica para dictar clases de teología y para profundizar sus estudios. En 1570 fue ordenado sacerdote por el obispo de Gante, Bélgica. Vivió en una época de grandes cambios. Estaba en pleno auge la Reforma protestante. Sus partidarios habían difundido varias ideas atacando a la Iglesia y al Papa. Por ello escribió sus Controversias, un monumental trabajo que refutaba las doctrinas y las acusaciones de los protestantes. El Papa Clemente VIII lo nombró cardenal y arzobispo de Capua, Italia, cargo que tuvo que aceptar por obediencia. Ejerció su ministerio episcopal con generosidad, cuidado y caridad para todos, pero especialmente para los pobres. En 1621 renunció a su episcopado y se retiró a Roma, donde se hizo cargo de la Biblioteca Vaticana. Murió en el año 1621. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1930. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos qué nos dice el Señor en su palabra en este día. El hombre de Dios busca la justicia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 2c al 12. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una ganancia para quien se contenta con lo suficiente,
pues nada hemos traído al mundo como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 48. Versos 6 a 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me cerquen y acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta hermosa palabra que hemos leído para el día de hoy, nos propone el Señor que meditemos sobre dos aspectos importantes.
El primero es acerca de la carta del apóstol San Pablo, acerca de que nos dice que la raíz de todos los males es la ambición. No se nos olvide que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy llega como que para que hagamos una pausa en nuestro camino, pues nos alerta de aquellos peligros que podemos pasar si vivimos en favor del dinero, cosa muy común en estos días. La carta que San Pablo le manda a Timoteo cuestiona con intensidad este afán que muchos creyentes demuestran por tener riquezas. Tal es la preocupación del apóstol que después de enumerar tantos males, que si la envidia, que las polémicas, que las blasfemias, que los altercados entre los hombres, etcétera, etcétera, vienen cuando nuestro afán es el dinero, el éxito, el deseo de triunfar, de que nos aplaudan, de que nos admiren. Y luego dice, tú en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. El dinero es necesario, por supuesto, pero no puede ser lo primero y principal, no puede ser la razón de nuestras vidas, ni el fundamento sobre el cual basamos nuestras relaciones sociales, familiares, de trabajo. Lastimosamente, el medio en que nos encontramos le da mucho más valor al brillo, a los lujos, a las vanidades, a todas las riquezas que a los valores y a las virtudes morales que debemos ejercer. Muchos cuestionamientos para nuestra vida de fe, pues en ella la riqueza no importa, por lo que a muchos de nosotros nos pasará lo mismo que al fariseo que vimos ayer, ¿no? Que juzgarán a los otros desde su comodidad. De cierto es que existen muchísimas más cosas más importantes que el dinero. Pensemos por un momento, ¿cuál es la motivación que nos mueve a nosotros, no solo en este día, sino en nuestra vida? Y luego ya en el Evangelio precioso de hoy, el Señor resalta el valor maravilloso que tienen las mujeres que lo acompañaban. Son el reflejo del amor a toda prueba, de la fidelidad y la ayuda en la obra de Cristo. Recordemos que desde la escena de Cristo con la samaritana en la fuente de agua, vemos cómo el Señor traspasa esas murallas, esas convenciones sociales de su tiempo, aquellas que relegaban a la mujer a un último plano. Las mujeres no tenían ningún valor y el Señor Jesús viene a cambiar esta manera de pensar y a darle más protagonismo a la mujer. En la iglesia también, en la familia, enaltece además la figura de María, la mujer bendita entre todas las mujeres. ¿Y quién podría decir que la entrega de María no fuese absolutamente libre? Su gran amor por su Hijo hizo que tomara, que nos diera ese sí para ser la madre del Señor. Miremos cómo las discípulas del Señor, María Magdalena, que había estado enfrentada a 7 demonios en su vida, Juana, la mujer de Cusa, que era el procurador de Herodes Antipas,
el gobernador de Galilea, Susana y otras mujeres que sirvieron a Jesús con sus bienes. Jesús les permitía que lo siguieran. En el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús dice que unas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Ellas habían seguido y servido a Jesús desde cuando él estaba en Galilea, y junto con ellas había otras mujeres más que habían venido con Jesús, habían subido a Jerusalén. Entonces veamos cómo a la luz del Evangelio nos podemos nosotros preguntar de qué manera estoy valorando yo a la mujer en mi entorno, en mi comunidad. ¿Será que mi actitud es igual a la de Jesús? Jesús instaura una manera nueva, una forma de tratar a las mujeres. Y eso era un escándalo para todos sus contemporáneos, los ancianos, los fariseos, lo- todos aquellos que vivían en Jerusalén en ese tiempo. Pero no solo por eso, sino que su comunidad de discípulos y de discípulas que lo siguen representan el reino de Dios, en el que se reconcilian varones y mujeres, casados y solteros, sanos y enfermos, bonitos y feos, ricos y pobres. ¿Qué mujeres han sido importantes en mi camino de fe? ¿Cómo es mi trato hacia las mujeres que pertenecen como yo a los grupos en la iglesia? Conozco o sé o he leído cuáles son las 4 doctoras de la iglesia que son mujeres. Una tareita para consultar. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús, que es tan maravilloso? ¿Cuánto tenemos que aprender de aquellas mujeres que acompañan a Jesús siempre, cada día, en la Eucaristía? ¿Cuánto tenemos que aprender de aquellas mujeres que todos los días luchan y trabajan para sacar adelante a sus hijitos, que tienen que atender su hogar, a veces un trabajo, que no tienen tiempo ni para ellas mismas, pero que siguen felices? ¿Cuánto tenemos que aprender de su sensibilidad espiritual, que les permite ver a Dios hasta en las cosas más pequeñas? En Cristo el llamado a tomar cada uno la cruz y a seguirlo, como nos ha estado hablando la palabra estos días, nos involucra a todos, a hombres y mujeres, que unidos a la voluntad de Dios, no serán unos más que los otros, sino que todos hijos de Dios, actores de su plan de salvación, herederos del cielo, que trabajamos desde la iglesia doméstica, que es nuestra familia, o los que están consagrados, pues, desde sus comunidades al servicio de Dios. ¿A qué nos vamos a comprometer en este día? Seamos un testimonio muy vivo, así como todas las mujeres que seguían a Jesús. Ellas son el reflejo del amor a toda prueba, de la fidelidad y la ayuda que le daban a la obra de Cristo. ¿Estamos nosotros en condiciones de hacer lo mismo que ellas? Oremos. Permite, amado Cristo Jesús, que encuentre la luz y la fortaleza en esta oración para permanecer siempre fiel a tu gracia, aun cuando se presenten dificultades y problemas. Permite, Señor, que tanto los hombres como las mujeres de hoy
tengamos una gran necesidad de ti y seamos esos apóstoles que necesita tu iglesia para propagar tu mensaje de verdad, de amor y de caridad. Amén. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido viernes, viernes postrados a los pies de Jesús en este viernes penitencial. Bendecido día para todos.